¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de la defensa francesa. En esta ocasión vamos a analizar una partida jugada en 1987 en la Unión Soviética. Bueno, lo que antes era la Unión Soviética, actualmente pues la República de Rusia. Y es una partida entre Sveshnikov y Víctor Moskalenko. El jugador de negras es Víctor Moskalenko. Y pues bueno, empezamos con E4, apertura de peón de rey, a lo que respondemos con E6, planteando ya la defensa francesa, D4, D5, y recordemos que existen dos variantes en la defensa francesa, o dos principales variantes. E por D5, que es la variante del cambio, o la clásica E5, que es conocida como la variante del avance. En este caso, pues las piezas blancas deciden entrar en la variante clásica del avance, a lo que nosotros respondemos con C5, ellos responden con C3, defendiendo el peón de D4. Recordemos que una de las principales ideas en la defensa francesa es meter presión a ese peoncito de D4. Ajá, eso es lo que queremos lograr, meter toda la presión posible en ese peoncito. Y pues lógicamente las blancas van a intentar defenderlo porque ese peón, el de D4, es la base de toda su estructura de peones. Entonces, si el peón de D4 cae en automático, el peón de E5 se convierte en una debilidad que podemos atacar y eso no les conviene a las piezas blancas en absoluto. Ahora, existen muchas formas para jugar aquí. Una de ellas es con dama B6, metiendo más presión en C3, perdón, en D4 y también metiendo muchísima presión en el peoncito de B2. Pero existe otra línea un poquito más tranquila que es caballo C6. ¿Sale? La idea sigue siendo la misma, que es presionar el peoncito de D4, por lo que las blancas responden con caballo F3, manteniendo más defensa sobre ese peón, sobre D4. Y ahora si nosotros jugamos dama B6, ¿de acuerdo? De esta manera ya no es tan fácil para las piezas blancas jugar alfil B5 porque existe la amenaza siempre de el dama por B5, ¿sí? De ese cambio de, bueno, de esa captura de alfil. Por eso es que ahora ya no la pueden jugar y nosotros podemos seguir ejerciendo muchísima presión sobre D4, ¿de acuerdo? Tras peón, perdón, tras dama B6, existen muchas formas de responder de las o sí, por parte de las piezas blancas. Una muy típica suele ser alfil D3 con la idea de presionar sobre la diagonal de B1 H7. La idea de ese alfil en D3 es presionar esa diagonal, además de mantener cierto control en el centro del tablero. Esa es una de las ideas más sanas, ¿de acuerdo? Que además, alfil D3 es jugada profiláctica que evita que perdón, nuestro alfil no, nuestro caballo venga a E7 y luego salga a F5 con la idea de presionar D4. Ajá. Ahora ya no es tan fácil que llevemos nuestro caballo a D5, perdón, a F5 porque siempre existe esa amenaza de captura del alfil, que es una posición jugable, sí se puede jugar, es decir, no vamos a entrar en una línea complicada si logramos llevar a nuestro caballo a F5 porque si nos toma el alfil pues recapturamos de peón y la ventaja pues es que tenemos un alfil en C1 que siempre va a ejercer también cierta presión en la casilla F5, ¿de acuerdo? Entonces es una opción que se puede jugar sin ningún inconveniente. Sin embargo, deciden las blancas entrar en otra variante que es A3
Es una variante pues que se juega, pero la verdad es que no es muy recomendable porque es una posición sumamente pasiva, ¿sí? Es decir, es una posición que no hace nada por intentar contraatacar a las piezas negras. Ajá, es algo muy tranquilo, ¿de acuerdo? Mm, Ahora nosotros jugamos caballo H6. Esta es otra opción que tenemos para llevar a nuestro caballo hacia F5 y como dijimos, intentar presionar en D4, ¿sí? La variante que les había comentado hace rato era caballo E7 para después caballo F5, ¿sí? Pero podemos hacerlo igual con caballo H6. La desventaja es que el caballo en H6 es un poquito vulnerable porque hay ocasiones en las que las blancas deciden sacrificar a su alfil para capturar a nuestro caballo. Nosotros tengamos que tomar con el peón de G y se abra la columna G precisamente para que en algún momento la dama entre y genere presión sobre nuestro enroque. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tras caballo H6 juegan B4 las piezas blancas. Ya esta es una jugada un poquito más activa. Lo que intentan hacer las piezas blancas es tratar de controlar el centro del tablero solamente con sus peones. La idea es interesante, pero no es del todo buena porque no han terminado de desarrollar sus piezas menores, que recordemos que las piezas menores son caballos y alfiles. ¿Sí? Entonces, eh, perdón, no es tan buena idea. Es interesante, o sea, sí es interesante el plan de las piezas blancas, pero la verdad es que en lo particular no se me hace una idea muy buena que digamos. Entonces hacemos C por D4, C por D4. Tenemos, si se fijan, bastante control sobre el centro del tablero. Y ahora nosotros jugamos caballo F5, que decíamos es la idea presionar en D4 y ahora ya tenemos tres piezas presionando ese punto contra únicamente dos piezas que están defendiendo. Que claro, en algún momento pues el alfil de C1 puede venir a B2 para intentar defender D4 también, pero la verdad es que estaríamos desperdiciando ese alfil porque su única función sería defender ese punto. No tiene más jugadas que eso, que defender ese punto. No podría aspirar a nada más ese alfil. Y pues es como si no tuviéramos ese alfil. Aunque está defendiendo, pues es un alfil torpe, es un alfil inservible. Porque lo único que hace es defender un peón. ¿Que es un peón importante? Sí es un peón importante, pero estamos desperdiciando una pieza poderosa para defender una posición que pudimos haber defendido mejor desde el principio si hubiésemos optado por una línea un poco más agresiva si fuéramos las piezas blancas. ¿De acuerdo? Entonces, tras caballo F5, juegan alfil B2, que es la opción que les decía, y este es un momento clave de la apertura porque ahora tenemos que pensar qué vamos a hacer. ¿Vamos a continuar con nuestro desarrollo como piezas negras o vamos a intentar presionar más la posición blanca? Pero no podemos presionar sin desarrollar nuestras piezas. Entonces aquí entramos en un dilema importante. No hemos desarrollado al alfil de F y al alfil de C. ¿Cuál alfil deberíamos desarrollar primero? ¿El de C o el de F? Pues por supuesto que tenemos que desarrollar primero el de F, porque si viene a E7, tiene bastantes opciones para salir, incluso pensar en algún momento en hacer una ruptura en F6 y desde ahí que nuestro alfil entre a esa casilla e intentar controlar o más bien oponerse al alfil de las piezas blancas, manteniendo cierto control sobre la gran diagonal negra. Ese es uno de los planes, o podría ser uno de los planes. Por eso es que pensamos primero en desarrollar el alfil de F. ¿Por qué?
Si intentamos desarrollar el alfil de C, la verdad es que choca contra el peón de E6 y choca contra nuestro caballo de C6, que de momento no vamos a quitar de ahí porque ese caballo está ejerciendo bastante presión en D4. Entonces, ciertamente desarrollar al peoncito de diagonal blanca o al peoncito de C8 no es tan favorable. Lo mejor es jugar alfil E7. Y esto lo entiende el jugador de piezas negras y es la jugada que realiza. Ahora, hay un momento clave aquí para las piezas blancas donde pueden jugar un poquito al contraataque y plantear algún temita acá interesante de una trampa, de una celada contra las piezas blancas. Y hacen alfil de 3. Es una jugada muy interesante porque ahora sí estamos presionando al caballo de F5, lo que a su vez ayuda a mantener cierto control sobre D4. Y ya veíamos en ocasiones anteriores que no es tan bueno capturar al peoncito de D4 en estas condiciones porque es una trampa. Ese peón de momento está envenenado. Entonces, antes de pensar en capturarlo, tenemos que pensar en una buena estrategia para evitar perder una pieza. ¿Sí? Ahora, tras alfil de 3, las jugadas negras hacen A5. Una jugada interesante, a lo mejor un poquito dudosa, pero interesante. ¿Por qué es interesante? Porque estamos planteando el cambio de peones y se abre la columna de la torre. ¿Sí? Porque si nosotros, por ejemplo, si nosotros cambiamos primero, ellos tienen que tomar y pues obviamente nosotros tomaríamos de torre. ¿Sí? Lo que no es tan conveniente porque entonces tendríamos un dominio del flanco de dama total. Y si ellos nos capturan primero, la idea sería ahora tomar de torre y pasar después a la torre hacia B5 para presionar toda la columna B. Y de cualquier manera tendríamos un dominio casi total en el flanco de dama. ¿Sale? Obviamente, poner la torre en B5 sería una vez que nos hayamos deshecho del alfil de D4, perdón, de D3, porque no podemos ponerla ya ahorita, luego, porque nos pueden capturar. Más bien no nos pueden capturar, nos van a capturar. ¿Sale? Pero esos son los planes a largo plazo. Pasar la torre por la columna B para tener un control absoluto. Ahora, hacen alfil por F5 y fíjense, aunque aquí parece que este cambio es bueno para las blancas porque ahora tenemos que doblar peones en la columna F y se queda este peoncito semipasado, es decir, se queda ese peoncito con el camino casi libre para poder avanzar en caso de que lleguemos a un final de peones, lo que puede parecer un poquito peligroso, pero la verdad es que no. El hecho de que el alfil blanco tome a nuestro caballo, la verdad es que nos favorece, ¿sí? Nos favorece. ¿Por qué? Porque como veíamos hace rato, este alfil de B2 es un alfil inservible, porque está ocupado defendiendo al peón de D4. Y ese alfil no va a poder hacer otra cosa más que defender al peón de D4. En cambio, el peón de, perdón, el alfil que de las piezas blancas, el alfil de diagonal blanca, era el alfil más activo, el alfil que más trabajo estaba haciendo. ¿Sí? Acuérdense que tenemos siempre un alfil bueno y un alfil malo. El alfil malo es aquel que no está
haciendo ningún tipo de trabajo, no está teniendo ningún tipo de actividad en la posición, y el alfil bueno es aquel que tiene casillas libres a las cuales moverse y desde las cuales ejercer algún tipo de presión contra nuestro rival, ¿sí? Y hay una regla en ajedrez que nos dice, perdón, que no debemos de cambiar a nuestro alfil más activo. ¿Por qué? Porque entonces vamos a perder ventaja en la partida. Así que aunque parece que tomar a nuestro caballo de F5 es favorable o es beneficioso para las blancas, no lo es, porque están deshaciéndose de su alfil más importante, ¿sí? Por eso es que no les conviene a las blancas tanto ese cambio. Y pues nosotros lógicamente felices de tomar al peoncito, hacemos E por F, perdón, al alfil, hacemos E por F5, después juegan caballo C3, intentando completar su desarrollo y presionando el peoncito de D5, que ahora se queda un poquito vulnerable, porque ya no está el peón de E6 que lo defienda. ¿Sale? Entonces, a esto nosotros respondemos simplemente con alfil E6, defendemos la posición, completamos nuestro desarrollo y ahora hacen B5 las piezas blancas. Una jugada, la verdad es que bastante interesante, intentando presionar al caballo para alejarlo, desviarlo de la tensión del juego, desviarlo del conflicto del juego y lógicamente reducir la presión que existe sobre el peón de D4. ¿Sale? Y ahora, los invito a pausar un momento el video y a encontrar la mejor opción o la mejor jugada para las piezas blancas. Bien, la mejor jugada es peón A4. ¿Sí? ¿Por qué? Uno, estamos invitando a que este caballo capture y amenace a nuestra dama, lo cual la verdad es que nos beneficiaría bastante porque podemos pasar a la columna. Vamos a poner de otro color esto. Vamos a poner de amarillo porque podemos pasar a la columna C, presionar toda la columna C, traer la torre de A1 a C1, perdón, de A8 a C8 para mantener más presión sobre la columna C. Y lo que estamos haciendo es desviar a este caballo del centro hacia un flanco del tablero. Recordemos que los caballos en las orillas del tablero son menos poderosos porque dominan una menor cantidad de casillas. En el centro del tablero un caballo domina 8 casillas, en la orilla domina 4 y en la esquina solo domina 2. ¿Sale? Es decir, vamos reduciendo el poder del caballo. ¿Sale? Entonces, este peoncito de A4, la verdad es que es una trampa. Y si capturan al caballo, la verdad es que tampoco les favorece porque tomamos de B, luego traemos la torre a B8 y ahora tenemos una batería de dama y torre en la columna B que pueden ejercer muchísima presión sobre el peón, sobre el alfil de B2 y considerando que el rey todavía no está enrocado, va a ser una posición complicada de jugar para las piezas negras, perdón, para las piezas blancas, porque también siempre vamos a tener la posibilidad, vamos a poner de amarillo, siempre vamos a tener la posibilidad de ese alfil de E7, que es nuestro alfil poderoso, nuestro alfil bueno, de tomar al peoncito de A3, pensar en algún momento en posicionarnos en B4 también para atacar al rey, para mantener más presión sobre el centro del tablero y sobre el flanco del rey, además del flanco de dama. Es decir, tenemos muchas opciones de contrajuego con las piezas negras. Por eso es que no les conviene tampoco tomar a nuestro caballo. No les conviene capturar a las piezas blancas a nuestro caballo, ni al caballo ni al peón de E4. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hacen? Bueno, deciden jugar
dama de 3 es la mejor opción porque mantienen la posición del tablero, mantienen la protección del peón de D4 y evitan así los planes de las piezas negras, que eran intentar ejercer cierto dominio sobre la columna B y sobre las diagonales negras. ¿Sale? Entonces ahora las negras hacen caballo B8. La verdad es que esta es una mala jugada. La mejor opción hubiese sido caballo A5 para después intentar saltar a C4, presionar el alfil de B2, presionar el peón de A3, ¿sí? Intentar pensar en algún momento saltar hacia, hacia D2, ¿sale? Es decir, ese caballo iba a estar en un puesto avanzado bastante favorable porque no iba a permitirle mucha movilidad a las piezas blancas. Pero bueno, cometen el error las piezas negras de hacer caballo B8, que digo, no es un error tan grave. Sí es un error importante, pero no es un error tan grave que les vaya a costar la partida. ¿Sale? Les digo, la mejor opción hubiese sido llevar el caballo a A5. Y este era un momento clave. Este es un momento clave de la partida en el que las piezas blancas pudieron haber intentado ejercer mayor presión todavía con jugadas como torre C1, por ejemplo, o incluso pensar en enroque corto para activar ambas torres, intentar dominar la columna C, que ahora pues estaba un poco vulnerable porque la única defensora iba a ser la dama, ya que la torre de A se encuentra encerrada nuevamente, es decir, estamos perdiendo un tiempo de desarrollo con las piezas negras. Por eso es que debieron haber activado las piezas blancas a sus torres, ya sea jugando torre de A C1 o el enroque corto para activar a la torre de H. Sin en cambio, juegan alfil C1. Otra jugada buena, sí, otra jugada interesante, porque el plan es en algún momento hacer alfil G5 intentando hacer el cambio de alfiles, ahora sí con una buena idea de que cambiar el alfil malo de las blancas por el alfil bueno de las negras, ¿sí? Intentar dominar la diagonal de D8 a H4 e ideas de ese tipo. ¿Sí? Meter presión ahora sobre el flanco de dama. El problema es que nuevamente la torre de A se queda encerrada. Así como las negras encerraron a su propia torre, las blancas encierran también un poquito a su torre. Porque esta torre de A de nada nos sirve de momento en B1 porque la columna está cerrada. La columna está completamente cerrada. Aunque haya opciones de juego, la verdad es que ningún ataque va a progresar por ahí, por la columna B. Ajá. Los ataques tenían que venir por la columna C, donde sí que podría progresar alguna idea, algún planecillo podría ser interesante. Pero les digo, alfil C1 no es malo. La jugada que acaban de hacer las blancas no es mala. Es muy interesante de hecho. Pero ellos no contaban, que debieron haber contado, con la simple y sencilla jugada de H6. ¿Sí? Ahora fíjense que ya no es tan fácil para las piezas eh, blancas continuar con sus planes, continuar con la idea. Entonces, a esto hacen una jugada eh, dudosa también nuevamente, que es caballo G1. Caballo G1, perdón, tiene como propósito ya sea ir a H3 para después entrar en F4, perdón, y después entrar en H5, presionar G8, que caigan los peones, que es un plan bastante largo, pero es bastante interesante. Además, desde F4 también ejerce presión sobre el peoncito de D5 y sobre el alfil de E6.
es decir, un caballo en F5, la verdad es que va a ser bastante molesto para las piezas negras. Entonces, la idea de las blancas de llevar su caballo a G1 es intentar reciclarlo por otro sector del tablero para mantener la mayor cantidad de presión posible. Otra idea interesante sería caballo E2, igual con las opciones de saltar a F5 y, como les decía, presionar D5, presionar E7, intentar llegar a H5 para presionar G7. Si nosotros en algún momento pensamos en avanzar el peón de G7 a G6 para atacar ese caballo, pues ahora la verdad es que el caballo en algún momento podría llegar a entrar ay, caramba. A ver, un segundo. Aquí pasó algo raro. Ahí está. Le decía, ese caballito en algún momento también podría pensar las piezas blancas algún tipo de presión a las piezas negras. Si entonces tras caballo G1, las negras hacen caballo D7 con la idea de mantener la defensa de F6, pero también de que en algún momento puedan saltar hacia C5, ¿sale? Y además, pues ahora sí nos permite traer la torre a C8 y dominar la columna semiabierta, ¿sale? Esos son algunos de los planes de las piezas negras por los que movieron el caballo hacia D7. Luego juegan caballo de G a E2 las blancas. Como les decía, la idea es intentar reciclar ese caballo por F4. Jugamos dama C7. Nuevamente con los planes de dominar, bueno, continuando con los planes de dominar la columna C. Hacen alfil de 2 las piezas blancas, intentando liberar a su torre para que vaya también a la columna C y contraataque o haga contrajuego a la dama, y además también de defender un poquito a nuestro caballo momentáneamente, y que en algún momento piensen en dar el salto hacia B4 para atacar a nuestro alfil de E7 y, como les decía, intentar cambiar a nuestro alfil de diagonal negra, que es nuestro alfil fuerte. ¿Sí? Tras alfil de 2, jugamos caballo B6 con la idea de saltar hacia C4, como les decía hace rato, para deshacernos de ese alfil, para tocar el peoncito de A3, para pensar en algún momento saltar hacia B2 y además en caso de que logren crear una batería con las torres, que las piezas blancas lleven sus torres hacia C, que nosotros con el caballo pues estemos bloqueando esa columna mientras traemos a nuestras otras piezas a atacar, ¿sí? Bueno, después de caballo B6 hacen torre C1 y aquí pues la verdad digo, intentan continuar con ese plan que veíamos, ¿no? De llevar la torre a C1 para contraatacar o tener algo de contrajuego a los planes de las piezas negras, pero la verdad es que de momento era mejor el enroque corto para que las torres estuvieran conectadas y el plan de llevar la torre a C1 tuviera muchísima más potencia. Pero bueno, tras torre C1, que es lo que se juega en la partida, nosotros hacemos dama D7, retiramos a la dama de la columna para evitar un ataque a la descubierta y pues pensar, como les decía, en algún momento llevar a la torre a C8, que el caballo salte a C4, etcétera, ¿sí? Tras dama D7, las piezas blancas hacen caballo a 2, jugada interesante con la idea de que el caballo salte hacia B4 y pues moleste al peoncito de, de D5, pero también abriéndole el camino a la torre, ¿sale? Esos son los planes de las blancas, por eso llevaron el caballo hacia A2.
Después nosotros con piezas negras nos enrocamos corto. La idea pues es conectar a las torres para intentar contraatacar por la columna C. Tras enroque corto, hacen alfil B4, que es el plan que les comentaba al principio, en el que intentan deshacerse de nuestro alfil de diagonal negra. Pues nosotros primero respondemos con torre de F a C8 y proponiendo un cambio de torres también. Hacen torre por C8 jaque, torre por C8, enroque corto. Y aquí las piezas negras hacen alfil G5. En su afán de querer conservar a su alfil, conservar al alfil de diagonal negra, lo llevan a una casilla, la verdad es que tampoco muy buena que digamos, porque ahora se queda fuera de toda acción. La verdad es que este alfil ahí, pues es bastante inservible. ¿Sí? Entonces, no es la mejor jugada del mundo, pero pues es lo que se jugó. Se juegan F4, una jugada que se esperaba, una jugada lógica y en cierto punto un poquito peligrosa, porque como quiera, pues vamos a tener que cambiar el alfil ahora. Ajá, o si no llevarlo hacia D8, que tampoco pues es una mala idea, ¿no? Pero pues el tema es que ahora ya le abrimos la línea a las piezas blancas para que puedan llevar a sus dos piezas fuertes a atacar a nuestro enroque, considerando que pues el rey de momento no puede salir porque tenemos un alfil molestándonos desde la casilla B4. Sí, entonces, pues deciden volver con el alfil hacia E7. Yo creo que D8 pues hubiese sido la verdad mejor. Si ya habían perdido un tiempo para defender ese alfil, pues no tiene sentido que lo entreguen ahora. Me hubiese gustado más que jugaran alfil D8. Tenía un poquito más de contrajuego desde esa casilla. ¿Sí? Tras alfil E7, pues, perdón, alfil E7, alfil por E7, cambian los alfiles, dama por alfil, caballo B4, que es lo que les decía, ese caballo pues ahora va a intentar generar molestias en el sector de la dama, en el flanco de la dama de las piezas negras. Tras caballo B4, la dama nuevamente se viene a D7 para mantener pues defendido el peoncito de D7, ¿sale? Y el peoncito de F5 también, que igual está, que tiene un poquito de presión por la dama. Tras dama D7, hacen torre C1, la verdad es que pues es una mala jugada, porque ahora va a caer el peón de B5, y lo vamos a ver más adelante. Yo creo que la mejor opción hubiese sido caballo C3, este caballo de aquí, a C3 para mantener más presión sobre D4, pero sobre todo sobre A4, que es un peoncito bastante vulnerable, ¿sí? Que es difícil llegar a defenderlo. Entonces, tras torre C1, pues las negras no desaprovechan la oportunidad, hacen torre por C1, caballo por C1 y caballo C4, y ahora se invierten los papeles. En vez de que las blancas hace rato hubiesen jugado caballo C3 para presionar a nuestro peón de A4, ahora nosotros con caballo C4 estamos presionando al peón de A3, que claro, de momento no podemos capturarlo, pero existe esa presión, que es lo importante, ¿sale? Bueno, tras caballo C4, las piezas blancas hacen nuevamente caballo E2, probablemente ahora sí con la idea de llevarlo a C3 para presionar en A4 y para mantener más presión sobre D4 principalmente. ¿Vale?
Tras caballo E2, pues dama B5, como veíamos, como ya lo anticipaba, pues cae ese peón que se quedó completamente indefenso, y esa fue otra de las razones por las que nuestro caballo saltó a C4, porque quedaba aislado el peón de B5. ¿Sí? Tras dama por B5, las piezas blancas hacen caballo G3. Ahora pues intentan presionar en F4, si hacen caballo por F4, alfil por F4, dama por perdón, caballo por F5, alfil por F5, dama por F5. Y pues ahora la dama está metida en el flanco del rey, tiene varias opciones para atacar a nuestro enroque y empezar a avanzar a sus peoncitos de la columna F y D, que puede llegar a ser bastante peligroso. Por eso es que deciden hacer caballo G3 las piezas negras, perdón, las piezas blancas en esta posición. A lo que nosotros respondemos tranquilamente con peón G5 para defender el peón de F5. Tras peón G6 hacen rey F2. La idea pues es no perder un tiempo, pero sí activar a su rey. Ajá, porque ya nos estamos acercando al final de la partida. Más bien ya estamos prácticamente en un final de partida, y recuerden que cuanto más cerca del final está nuestra partida, más poderoso se vuelve el rey y tenemos que activarlo. ¿Sí? Entonces entienden ese concepto de las piezas blancas y lo activan, intentan activarlo. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, tras rey F2, nosotros hacemos dama B6, manteniendo ahí un ojo sobre el rey. Hacen caballo F1, las piezas blancas, que me hubiese gustado más que lo llevaran a G2, pero bueno, la idea pues es llevarlo a E3 para cambiar por ese caballo, intentar abrir la columna, y por eso también traemos al rey ahí, para que ese rey apoye a su pieza en E3. ¿Sale? Bueno, tras caballo F1, hacen caballo por A3, una jugada bastante interesante. Aquí estamos entregando una pieza, porque lo que queremos hacer es desviar a la dama que se vaya hacia allá, para que nosotros entremos en C1 con el jaque sobre el rey y después podamos atacar luego al peón de F4 y luego atacar al peón de E5 y que caigan todos los peoncitos centrales de las piezas blancas. Y si se fijan, estamos perdiendo 3 puntos a cambio de otros 3 puntos. Es decir, ese sacrificio está justificado porque vamos a recuperar el material. No igual como tal con un caballo, pero sí vamos a recuperar el mismo puntaje, por decirlo de alguna manera. Sí, entonces, bueno, la partida continúa con dama por A3, dama por D4, jaque, rey E1, dama E4 jaque, rey D1, dama por F4, caballo D2. Obviamente el caballo tenía que quitarse de ahí de la amenaza de la dama. Ajá, por eso se retira a D2. Y fíjense, aquí no tomamos el peoncito de 4. Bueno, de 5, perdón, las piezas negras no toman el peón de 5, sino que van por H2. Ajá, una jugada todavía más interesante porque estamos amenazando con los jaques, ya sea en G1 o en H1, y pues también estamos amenazando con capturar el peón de F2 y mantenemos ahí todavía la amenaza de capturar
al peoncito de E5. Si se fijan, ese sacrificio de caballo que hicimos en A3 nos dio para recuperar muchísimo material, ¿sale? Y ahora, pues si llegamos a un final de peones, pues vamos a estar súper ganados. Tras dama por H2, hacen dama por A4, jugada lógica, jugada interesante. Dama por G2, que pues además mantiene defendido al peoncito de D5, ¿sale? Tras dama por G2, juegan dama A8 jaque, rey G7, ahora pues no hay como muchas posibilidades de que las piezas blancas le den otro jaque a las piezas negras de momento. Dama por B7, jugada lógica, dama G1 jaque, rey E2, F4, amenazando ya con posibilidades de coronación, pero sobre todo la idea de jugar F4 es que vamos a intentar activar a este alfil para crear una red de mate, ¿sale? Entonces, tras F4, hacen caballo C6, las piezas blancas, intentando llevar el caballo a D1 a D8 para que presionemos en F7 y en E6. Pero como tienen un tiempo de menos, no alcanzan nunca a concretar esa amenaza. Porque tras caballo C6 tenemos dama E3, jaque, también por eso jugamos F4 hace rato, ¿sale? Tras dama E3, el rey nuevamente se esconde en E1, perdón, en D1, alfil G4 jaque, como le decía, creando ya una red de mate, rey C2, alfil F5 jaque, rey D1, F3, dama B5, intentando controlar los avances de ese peón y los posibles jaques, amenazando también la captura del peón de D4 para defender la posición del rey. Es decir, intentan activar a esa dama. Entonces jugamos con piezas negras, alfil de 3. Tras alfil de 3, hacen dama por D5. Después de dama por D5, jugamos F2. Y en este momento las piezas blancas abandonan la partida porque pues ya era inevitable el mate, ¿sale? Hubiese sido mejor que capturaran, bueno, es que era lo mismo, solo prolongaban su agonía. Dama por alfil le hubiese dado más oportunidades de, de sobrevivir a las piezas blancas, pero la verdad es que ya las negras desde hace un buen rato tenían la partida ganada. Y pues bueno, ojalá y les haya gustado esta partida. Estuvo bastante larga, fue casi una hora. Intenté explicar paso por paso, jugada por jugada, los planes en cada jugada, los motivos de cada movimiento, para que ustedes logren comprender más a profundidad los planes que existen en las posiciones a las que se pueden llegar desde una defensa francesa variante clásica del avance. Ojalá que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho y que estén súper bien.